Es un gozo el poder estar juntos de nuevo y volver a la Escritura juntos, compañerismo, cantos, semana tras semana. Nos dan la oportunidad de recordarnos que en medio de las luchas, Cristo está presente. Jesús ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Yo no sé cómo llegaste hoy aquí, pero ya el clima está cambiando aquí en el norte de Texas y empieza fresquecito, ¿verdad? ¿No le dan ganas de estar allá afuera en el solecito, una buena caminata? Entonces, sería mejor quedarse en casa, ¿no? Se levanta uno más tarde, un cafecito. A veces dan ganas de quedarnos en casa. A veces dan ganas de quedarnos en casa. A veces dan ganas de ni siquiera salir de la cama. Quedarse en las sábanas, a veces porque está uno cómodo o a veces porque la lucha es tan difícil allá afuera. A veces porque la lucha trae tanto desánimo allá afuera. A veces porque estamos deprimidos, a veces porque salir de la cama es enfrentar lo mismo de todos los días, lucha tras lucha tras lucha. Yo no sé cómo llegaste tú aquí hoy, pero a lo mejor llegaste aquí desanimado. A lo mejor llegaste aquí cansado, a lo mejor llegaste aquí diciendo, ¿sabes qué? Yo no quiero ir a la iglesia, pero voy a ir una vez más. A lo mejor tú ya estás listo a tirar la toalla y decir, ¿sabes qué? Yo ya no puedo más. Déjame decirte que si llegaste aquí, no es por coincidencia. La Escritura dice en Hebreos capítulo 10, Hebreos 10, 24 al 25, que hay una razón para perseverar. Hebreos 10, 24 al 25. Antes de ver el pasaje que te voy a compartir en 1 de Juan, mira lo que dice Hebreos capítulo 10. Voy a leer desde el 22, dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Escuchaste? Fiel es el que prometió. En medio de las luchas, en medio de las dificultades, en medio de las decepciones, Dios sigue siendo fiel. Pero versículo 24 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Vamos a hacer una pregunta. En medio de tus luchas, ¿consideras tú a tu hermano? Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo muestras tu consideración a aquellos que están en medio de la lucha espiritual? Y mira lo que dice aquí. Versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Hermanos, mientras el Señor Jesucristo regresa, mientras el día en que el reino de Dios llegue y consume todas las cosas, va a haber luchas, va a haber dificultades, va a haber desánimos. Aunque Dios sigue siendo fiel, de repente, en medio de las luchas, alguien desaparece. Alguien ya no está. ¿Cómo consideramos a las personas que están luchando para estimularlos al amor y a las buenas obras? ¿Se da alguien cuenta de que ya no estás? ¿Te llama a alguien? ¿Te anima a alguien? ¿De quién cuidamos nosotros? La semana pasada hablamos acerca de cómo el amor nos dice lo que debemos y no debemos de hacer. Y ese es un tema difícil porque a ninguno de nosotros nos gusta que nos digan lo que debemos hacer. A nosotros nos gusta hacer lo que nos gusta hacer, punto, ¿verdad? Pero Dios nos dice lo que debemos y no debemos amar. Ya Dios nos dijo en 1 de Juan que no amemos al mundo ni las cosas del mundo. ¿Por qué razón? Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Todo lo que el mundo nos da, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y todos esos deseos, todos esos pecados, todas esas tendencias del mundo, dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios quiere que tú y yo tengamos un fundamento en medio de los desánimos de la vida, que es más firme y fuerte que las modas de este mundo, que las cosas que este mundo te ofrezca como sustitutos espirituales de la verdad de Dios. Dios quiere librarte de los parásitos espirituales que tratan de robarte la vitalidad de Cristo. Y este es el fundamento del que vamos a hablar hoy. No solamente Dios nos dice lo que debemos y no debemos amar. Dios nos dice también
cómo ponerlo en práctica. Si tienes tu Biblia, te voy a invitar a abrirla en 1 de Juan capítulo 2, versículo 21 al capítulo 3, versículo 24, no 10, ahí hay un error, hasta el versículo 24. Vamos a tratar de terminar de lo que empezamos a hablar la semana pasada. La semana pasada hablamos acerca de cómo lo que el mundo nos ofrece en estas tres avenidas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanidad de la vida, no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios nos dice, no ames al mundo. No ames lo que te distrae de los caminos de Dios. Pero también nos advirtió acerca de las relaciones que tratan de reemplazar a Cristo, los anticristos. Las relaciones que dicen, ¿sabes qué? Tu lealtad es conmigo, no con el Señor. Juan nos dice que tenemos que tener cuidado porque hay muchos que quieren engañarnos, y una señal de los que quieren engañar al cuerpo de Cristo es que tratan de empezar a aislarte, separarte del cuerpo, decirte, no, ya no vayas, no, ya no hagas. Porque el enemigo sabe que si tú dejas de congregarte, si tú dejas de enfocarte en las relaciones cristocéntricas que te llevan juntos a adorar a Cristo, tú eres presa fácil. Pedro nos dijo, ¿no?, que el enemigo, el diablo, anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿A quién devoran los leones? A la manada entera. No, la manada entera se protege. Normalmente los leones devoran a los que están enfermos, solos, los jóvenes, los más vulnerables, que se separan del rebaño y que están vulnerables a los ataques de este león rugiente. Juan nos dice, tengan mucho cuidado con aquellos que quieren distraerlos del llamado de Cristo. Bueno, eso es claro, pero ahora ¿cómo lo pongo en práctica? ¿Cómo lo puedo ver cuando me siento tan desanimado que a veces siento que ya no puedo seguir adelante? Hace unas semanas me tropecé con este libro. Este libro se llama Los Exvangélicos, The Evangelicals en inglés, de Sarah McCammon. Esta persona es un corresponsal para NPR, National Public Radio. Y en su libro dice, Loving, Living and Leaving the White Evangelical Church. Dice, amando, viviendo y dejando la iglesia evangélica blanca, los exvangélicos. Y este libro es una memoria acerca de su experiencia, de cómo ella dejó de asistir a la iglesia evangélica blanca. Y ella dice en su libro, dice que fue difícil para ella dejar su tradición a un lado. Dejar una tradición religiosa, dice, puede causar soledad, aislamiento, complicando relaciones con amigos y familiares. Ella ve su presencia en la iglesia evangélica blanca, dice ella, como una tradición que lo absorbe todo en la vida de la persona que participa. Una tradición que es absorbente. Y dice que ella tuvo que dejar la religión de su niñez por una vida libre donde ella pueda seguir una espiritualidad que ella pueda escoger. Si usted ve lo que dice esta persona en su memoria, ella habla acerca de su experiencia con la iglesia como una experiencia marcada por el tradicionalismo, marcada por el legalismo, marcada por las reglas de lo que puedes y no puedes hacer. Cómo vestirte, si vas al cine o no, qué cosas comes, con quién te juntas, regla tras regla tras regla. Al punto de que era un estilo de vida asfixiante. Pero no solamente eso. Ella ve la vida en la iglesia como una vida donde te van a sacar la vida, donde te van a asfixiar, no dejándote realizar tu potencial y ser completamente libre. Porque la gente en la iglesia piensa de manera muy estrecha, no son relevantes. Las cosas con las que luchamos no tienen respuestas apropiadas. Y es mejor que tú busques, o ella dice, deconstruyas tu fe para que te conviertas en lo que tú quieras convertirte, en lo que tú prefieras. Déjame preguntarte, ¿lo que tenemos aquí como iglesia son simplemente nuestras preferencias? ¿Se trata de ser parte de la iglesia simplemente tener una vida de religiosidad con regla tras reglas, lo que puedes y no puedes hacer? Bueno, ciertamente a veces, como la semana pasada, cuando Dios nos dice no hagas esto, no hagas aquello, a veces se siente como que regla tras regla, ¿no? Y a veces en el caminar diario uno puede desanimarse cuando luchas y luchas y luchas con un pecado. Pero aquí está el punto. Dios nos dice lo que no debemos hacer por nuestro bien, pero también Dios nos da una familia para animarnos. Y muchas veces, aquí viene lo difícil, muchas veces como cuerpo de Cristo, en lugar de vivir la realidad de nuestra fe, es más fácil tener una religión. Es más fácil tener reglas, ceremonias y empezar a compararnos unos a otros para ver quién es mejor.
y empezar a criticarnos y empezar el legalismo, ¿verdad? Las reglas que Dios nos dice, pero que nosotros utilizamos para a veces mejor sentirnos mejor que otros. A veces el problema es que en lugar de animarnos, nos desanimamos los unos a los otros. Y ahí hay un problema. Entonces, en 1 Juan capítulo 3, ¿cómo podemos enfrentar la realidad? ¿Sabía usted que en la pandemia y poco antes de la pandemia, más de 1.2 millones de personas dejaron de asistir a las iglesias? 1.2 millones. En algunas estadísticas decían que aproximadamente 3.500 personas por día dejaban de asistir a ciertas iglesias. 3.500. 3.500 personas, sería como 5 o 6 de estas iglesias desapareciendo diario. En los Estados Unidos, una persona religiosa promedio que asiste regularmente a la iglesia una vez por semana es menos de 20%. Menos de 20%. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice la Biblia. Es fácil acostumbrarse, ¿verdad?, a no congregarse. La mayoría de la gente el domingo es su único día de descanso. ¿Vale la pena el sacrificio de venir, sentarte, cantar y hacer lo que hacemos? ¿O será que estamos simplemente viviendo tradiciones religiosas? Pero hay esperanza. Hay esperanza. ¿Sabías tú que los que son de la generación C, las personas más jóvenes, aproximadamente 39% de ellos dicen asistir regularmente a la iglesia? Las generaciones más jóvenes están hambrientas y buscando la verdad de Dios. Y de ellos, la gran mayoría de los que asisten regularmente a la iglesia son personas de todo trasfondo étnico. No es la típica iglesia que siempre ha habido aquí en Estados Unidos. Iglesias como las nuestras, nuestros jóvenes están hambrientos de la verdad de Dios. Pero nuestros jóvenes están buscando iglesias que demuestren en la práctica que su fe es genuina y que funciona, no que aparente, que funciona. Nuestros niños y nuestros jóvenes están viendo nuestros matrimonios, están viendo nuestras vidas familiares y cómo vivimos en iglesia. Porque ¿sabes qué? Si tu fe no sirve en tu casa, entonces ¿para qué sirve? El amor de Dios nos dice lo que debemos y no debemos hacer, pero nos dice también cómo vivir el amor de Dios. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces, sí hay gente que está saliendo de la iglesia, pero la pregunta es, cuando una persona sale de la iglesia y se cambia a lo que quiera cambiarse, ¿simplemente se trata de cambiarse de religión o tradición? ¿O hay más? Ahora vamos a ver lo que Juan nos dice. La pregunta de hoy es esta: ¿cómo es que el amor de Dios radicalmente establece el estándar para la fe y conducta de los creyentes en un mundo donde todos se sienten merecedores de la satisfacción de sus deseos? En un mundo donde la gente tiene opciones, si va o no va a la iglesia, si cree o no cree, donde la gente es libre de escoger lo que quiere, ¿cuál es el fundamento de nuestra fe? ¿Es nuestra preferencia? ¿Es cómo nos sentimos? ¿Es el pragmatismo de que me siento mejor? ¿El emocionalismo? ¿O habrá realmente un fundamento en la raíz de nuestra vida que nos permite estar firmes aún en medio de las luchas, aún en medio de las dificultades? Bueno, Juan nos dice que de hecho hay un fundamento profundo, no en nuestras tradiciones, sino en una relación personal y viva con Cristo Jesús, en la persona de Cristo. Si lo único que la iglesia puede ofrecerte es tradiciones o actividades, ¿le hará eso justicia a nuestro anhelo de eternidad en el corazón? Mira, la Biblia dice, Dios puso eternidad en el corazón de ellos. Como seres humanos tenemos un anhelo de vivir para siempre. ¿Crees tú que los convivios cuando comemos juntos, tan buenos como sean eso, son suficientes? ¿Crees tú que oír un sermón, que cantar un canto, que sentarte 1 hora a la semana en una comunidad como esta es suficiente? Si esto es todo lo que tenemos para ofrecer, hermanos, esto es como cualquier religión, es activismo. Es tradicionalismo, es ceremonialismo. Pero gracias a Dios, nuestra comunidad no depende de nuestras tradiciones. Nuestra comunidad como cuerpo de Cristo no depende de nuestras preferencias. Nuestra comunidad y unidad como el cuerpo de Cristo depende de la presencia y persona de Cristo Jesús. De una relación personal con Cristo donde tú sabes en quién has creído.
Tú sabes que Él es fiel para terminar lo que ha empezado. Y aun cuando te sientes desanimado, sabes que Él nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar. Que cuando sientes que vas a aventar la toalla, adivina quién te va a agarrar. Cristo. Cristo va a estar ahí. Cristo no es un algo. Cristo es alguien. Y es una persona viva que va a estar ahí cuando sentimos que ya no podemos más. Acompáñame en tu Biblia. Vamos a 1 Juan capítulo 2, versículo 21 a capítulo 3, versículo 24. 3:24. Hay un pequeño error. Vamos a tratar de ver todo el capítulo. 1 Juan 2, 21. Dos cosas quiero proponerte de cómo vivir el amor de Dios. No nada más diciéndole no al pecado, pero ahora cómo lo pongo en práctica en mi vida cristiana. Cuando me siento desanimado, cuando estoy en luchas, cuando digo, ¿sabes qué? Yo ya no voy, yo ya no hago. ¿Cómo pongo en práctica el amor de Dios? Dos cosas. Primero, vamos a ver que este amor de Dios radicalmente establece este estándar de fe y conducta, este fundamento de cómo vivir y qué creer, haciendo dos cosas. Primero, Dios provee un fundamento firme para convertirme en un discípulo fiel, salvo, santificado y satisfecho en Cristo. Dios provee un fundamento firme. Ven conmigo 1 Juan 2:21. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Mira lo que Juan dice, 1 Juan capítulo 2, versículo 21. Dice allí: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ahora quiero que me hagas una pausa ahí. ¿Con quién está hablando Juan? Mira lo que dice. Él no está escribiendo a personas que ignoran. Está hablando con personas que tienen una relación personal con Cristo Jesús, personas que conocen la verdad de Dios. La verdad de Dios, si te acuerdas del capítulo 1, no es simplemente algo, no simplemente es teología, no es simplemente es versículos. Conocer a Dios es tener una relación personal con Dios, como dice el capítulo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos visto y oído, lo que han palpado nuestras manos, lo que hemos contemplado. Tocante al verbo de vida, la vida fue manifestada, la hemos visto, testificamos, os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. 1 Juan capítulo 1 nos dice que conocer la verdad de Dios es conocer a la persona de Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús dice, nadie viene al Padre si no es por mí. A lo mejor tú te sientes perdido, te sientes confundido, especialmente cuando estás en medio de tus luchas. Pero si tú tienes una relación personal con Cristo Jesús, tú no estás perdido. Pero la pregunta es, ¿le conoces o sabes de Él? ¿Le conoces? Juan dice, yo le escribo porque ustedes conocen la verdad. Él no es mentiroso. Él desde el principio les va a decir de lo que se trata una relación personal con Él. Él no anda engañándote, Él no tiene otras agendas más que decirnos la verdad porque Él es la verdad. Versículo 22 dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Qué está hablando aquí Juan? Juan quiere que esta congregación a la que le escribe su carta se examine a sí mismo y se haga esta pregunta. ¿Tú tienes tradición y religión o tú tienes salvación? ¿Eres realmente salvo? ¿Salvo de qué? ¿Salvo de la condenación? ¿Salvo de tus pecados? ¿Salvo de la vergüenza y la culpa de esos pecados? ¿Salvo de la muerte eterna? ¿Tienes tú ya el regalo de la vida eterna o tienes pura tradición y religión? Escúchame bien. Tú puedes ir a una iglesia como esta y no ser salvo, porque tú nomás vas a la iglesia. Cuando tenemos bautizos de vez en cuando, en los bautizos, tú siempre escuchas leído o recitado el testimonio que la persona escucha de lo que le ha pasado a su vida, ¿verdad? Y cómo confiesa esta persona fe en Cristo Jesús. El bautismo no es un rito donde por arte de magia tú ya, pues te metiste en el agua y ya la hiciste. No. El bautismo es una ilustración de lo que le ha pasado a una persona que ha puesto su fe en Jesús. Cuando tú pones tu fe en Jesucristo, cuando tú confiesas a Jesús como tu Salvador, como Pablo nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10, dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué significa confesar a Jesús? Como Juan aquí dice, confesar a Jesús es reconocer quién es Jesús y lo que Él vino a hacer.
Cuando tú lees los evangelios, tú te das cuenta de lo siguiente. Quiero que pienses en una balanza. Una balanza donde de un lado tienes tú todo el dolor, todo el sufrimiento y todas las cosas buenas de la humanidad, la ciencia, la tecnología, las artes, todo lo que la humanidad representa en esta balanza. Cuando vemos toda nuestra historia y todas nuestras vidas colectiva o individualmente, te das cuenta de lo siguiente. Aunque hay tanto bueno, hay tanto malo también, que nuestro corazón se nos encoge de ver todo el dolor que la humanidad ha vivido. Si Dios fuera a pesarnos por nuestras obras y por nuestros resultados, nos quedaríamos cortos del propósito por el cual Dios nos hizo. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Tú y yo, con todas nuestras buenas cosas, vivimos en un mundo roto y merecemos la muerte. Y ahí está la balanza, ¿verdad? Cuando la balanza se inclinaba en la dirección de muerte, ¿sabes qué hizo Dios? Dios nos envió a su Hijo Jesucristo. Del otro lado está Jesús solo. Nadie más, solo Cristo. Y la vida de Cristo, porque Él es Dios el Hijo como su Padre, Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, quien se hizo hombre por amor a nosotros. La palabra se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La verdad se encarnó, la gracia de Dios se encarnó para vivir una vida perfecta en este mundo. ¿Y sabes qué hizo su vida? Su vida nos demostró la vida y el amor de Dios. Al vivir una vida perfecta, Jesús hizo todo lo que Dios esperaba de su humanidad. Pero no solamente eso. Un día, la humanidad conspiró en contra de Jesús. Todo lo que teníamos en nosotros, lo bueno y lo malo, conspiró en contra de este Dios de amor. ¿Y sabes qué hizo la humanidad? Lo crucificaron. Ahí en la cruz Jesús muere. Pero el amor de Dios permanece para siempre. La muerte clamó victoria cuando pusieron el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Pero no sabía que era parte del plan de Dios. Con su muerte Jesús pagó por nuestros pecados y Él dijo, consumado es. El día de reposo descansó porque su obra estaba acabada desde la fundación del mundo. Y el primer día de la semana Jesús se levantó de entre los muertos victorioso y en su resurrección Jesús vino y nos ofreció el cielo como un regalo a todo aquel que cree en Él y confiese que Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. Que el perdón de Dios no está basado en nuestras obras, sino en la obra perfecta y completa de Cristo Jesús. Y Juan nos dice, hermanos, este es el fundamento de la iglesia. En la iglesia, tú no eres parte de un club de los bien portados. La iglesia es un desastre. En la iglesia estamos llenos de gente chismosa. En la iglesia estamos, sí, voltea alrededor, no te creas, ¿verdad? También hay criticones. Hay criticones, hay personas que luchan con lujuria, hay personas que luchan con vicios como el alcoholismo, maldicientes. Todo esto son las luchas de la iglesia porque tenemos una humanidad rebelde y caída, pero no estamos solos. La historia de la iglesia es que somos pecadores que han sido rescatados y ahora son santos en Cristo. Que ahora tenemos esperanza. La iglesia es la única comunidad donde Cristo Jesús es capaz de transformar el corazón de pecadores empedernidos en santos que ahora viven para Dios. La iglesia es un lugar donde hay esperanza. Allá en el mundo no hay más que muerte. Pero en Cristo hay esperanza. Y es lo que Juan comienza a ayudarnos a ver. Entonces la pregunta que Juan está rogando es esta. ¿Es Jesús suficiente para asegurar nuestro destino eterno? Esa es la pregunta del fundamento de tu fe. Toda la gente tiene fe en algo o en alguien. Pero la pregunta ¿es el fundamento de tu fe suficientemente sólido para asegurar tu destino eterno? Y Juan es precisamente lo que nos quiere responder. Mira lo que dice versículo 23. Dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Si tú tienes a Dios en tu vida, ¿qué más necesitas? Versículo 24 dice, lo que habéis oído desde el principio, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Versículo 25, y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Qué cosa? La vida eterna. ¿Escuchaste?
La promesa de Cristo es la vida eterna. Dios ofrece la vida eterna como un regalo, como una promesa que depende de su cumplimiento. La pregunta ¿es Dios digno de confianza? En los evangelios hay una historia de dos hermanas que tienen un hermano, Lázaro. María y Marta. María y Marta eran amigas de Jesús y Lázaro. Y Jesús se quedaba con ellos porque eran hospitalarios y eran buenos amigos. El hermano Lázaro muere y Jesús está en un lugar aparte. Y mientras está enfermo Lázaro, envían a traer a Jesús. Jesús, tu amigo está enfermo, ven, ayúdale. Jesús se queda allá, Lázaro muere. Pero después de que Lázaro muere y lo pone en el sepulcro, Jesús viene a ver a las hermanas. Y las hermanas están llenas de dolor. Llenas de dolor. Jesús llega y Marta lo encuentra. Jesús le dice a Marta, Marta, tu hermano va a resucitar. ¿Y sabes qué dice Marta? Señor, yo sé que mi hermano va a resucitar en el día último. Una fe que sabe lo correcto. Pero aquí cuando mi hermano se ha muerto es irrelevante. Yo sé que él va a resucitar un día, ya sé que se va a ir al cielo, pero aquí ahorita tengo el corazón partido y no hay nada que me pueda consolar. Jesús le dice, Marta, sí, va a resucitar un día, pero Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que muere y cree en mí, no morirá eternamente. Marta, no te estoy hablando de credos o confesiones, no te estoy hablando de teologías, te estoy hablando de la realidad de que estoy aquí enfrente de ti, cara a cara, y yo soy la vida que tú estás buscando para ti, para tu hermano. Yo soy el que estás buscando, yo soy la solución a este corazón partido que tú tienes. Marta, yo soy. Y luego manda a traer a la hermana María. Y ahí viene María. Y María le dice a Jesús lo que todos nosotros pensamos cuando estamos en sufrimiento, cuando estamos en la lucha. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero yo sé que lo que le pidas a Dios, Él te lo dará. María, en medio de su lucha, siente como si Dios le hubiera fallado. Señor, ¿por qué permitiste que esto me pasara a mí? Señor, ¿por qué? Si tú prometiste que ibas a estar, ¿por qué tengo que pasar por ese sufrimiento? ¿Por qué tengo que luchar con enfermedad mental? ¿Por qué tengo que luchar con la depresión? ¿Por qué tengo que luchar con un esposo abusivo? ¿Por qué tengo que luchar con la muerte de un ser querido si era un bebé? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tú prometiste que ibas a estar ahí conmigo. Mas yo sé, Señor, en mis luchas, que tú puedes hacerlo todo. Todo. ¿Sabes? Cuando tú oras, Dios muchas veces dice sí. Y nos concede nuestras peticiones. Qué gozo nos da, ¿verdad? Cuando Dios nos concede las peticiones. A veces Dios dice no. Y cuando Dios dice no, qué difícil es no recibir lo que uno quiere. ¿Por qué dice Dios no? A veces Dios no nos dice porque Dios dice no. Pero podemos confiar que Él sabe por qué. Y a veces Dios nos dice, ahorita no, pero espera tantito. Espera, sé paciente, persevera en oración. Independientemente de cómo Dios nos conteste, en medio de la dificultad, a veces uno siente como si Dios no me responde. Y Jesús le dice a María, María, ok, ¿quieres verme en acción? Quiten la piedra del sepulcro. ¡Ah! Señor, ya peste, ese asunto tiene 4 días. Yo pensé, María, que tú me querías ver en acción, ¿no? Si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Jesús ora, quitan la piedra y dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levanta de entre los muertos. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Jesús dice, viene el día, cuando todos los que estén en el sepulcro
oirán la voz del Hijo del Hombre y los que la oyeren vivirán. Déjame preguntarte, en ese día, ¿vas a oír tú su voz o no? En aquel día muchos dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero eran del Señor, apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad, porque tenían mucha religión, pero no habían recibido la promesa de la vida eterna porque no habían puesto su fe en el Hijo de Dios. ¿Sabes dónde habían puesto su fe? En sus obras y en su religión. Por 14 años yo viví pensando que yo me iba a ir al cielo si me portaba bien. Es una mentira. La vida eterna es un regalo de Dios por lo que Jesús hizo a favor nuestro. Y ahí comienza tu vida con Dios, en la salvación. Pero hay más. ¿Qué sucede cuando yo eres salvo? Bueno, primero tienes que nacer de nuevo, tienes que ser salvo. Jesús es suficiente para toda la eternidad, pero no solamente para la eternidad, también es suficiente para aquí y ahora. Cuando tú naces de nuevo, cuando tú recibes el regalo de la vida eterna, Dios empieza a transformarte y santificarte, y las luchas presentes empiezan a dar lugar a la esperanza de Cristo haciéndote a su imagen. Mira lo que dice el versículo 27. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Esta unción es el Espíritu Santo viviendo en ti, que te hace como Cristo. Cristo es el ungido. Nosotros nos estamos siendo transformados a imagen de Cristo por su Espíritu. Hemos sido separados del mundo para ser como Cristo. Versículo 28 dice, permaneced en Él para que cuando se manifieste Él, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzado. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Dios te separa para Él y Él empieza ahora no solamente siendo salvo, no eres salvo solamente, Él empieza ahora a santificarte. ¿Qué es la santificación? Es poner en práctica nuestra salvación. Es empezar a ser transformado a imagen de Cristo. ¿Y cómo lo hace? Mira el versículo 1 en el capítulo 3. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Nuestra transformación no es por tradición, no es por obligación, no es por legalismo, es por puro amor. Dice, Dios nos ha amado y nos ha hecho sus hijos. Cuando Dios te ve a ti en Cristo, ¿sabes cómo te habla Él a ti? Así como Él habla a su Hijo Jesús. Tú eres su amado. Él se deleita en ti porque estamos en Cristo. Cuando el Padre ve al Hijo, dice, tú eres mi Hijo, mi amado, en ti yo me complazco. El placer de Dios está sobre sus hijos. Su amor, somos sus hijos. Versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, eso es maravilloso. En las luchas, a veces se nos olvida que lo que somos no es lo que Dios quiere que finalmente seamos. ¿Te acuerdas cuando eras adolescente? Qué etapa más maravillosa, ¿verdad? Bueno, por un lado, sí, que bueno, estás empezando a vivir, tu cuerpo está creciendo, tantos cambios, pero algunos de esos cambios son un poquito complicados, ¿verdad? A veces te ves en el espejo y cuando sale la espinilla que parece un cuerno, ¿verdad? ¡Ay! Y los muchachos quieren ir a su cita y la espinilla, o de repente unos están muy altos, o uno de repente está bajito, pero el pie está de este tamaño. Hay tantos cambios, a veces tan extraños, ¿verdad? Así como que pregentes ahí en lugar de adolescentes. Bueno, como adolescente, un adolescente está creciendo y está en desarrollo, no ha terminado, no se ha convertido en un adulto, está en transición. Y a veces la etapa cuando están creciendo es medio extraña, ¿verdad? Ves los niños, ¿verdad? Que hablan y de repente el gallo, ¡ay! Tantas cosas que pasan, tantas cosas. Pero ese no es el producto final. A veces nuestra etapa espiritual como adolescentes en las luchas, como nos dijo en el capítulo 2, dice, es una lucha difícil, pero quiero que me escuches. Tus luchas no definen tu identidad. Cristo define tu identidad. Y lo que Dios está haciendo en ti es transformarte a imagen de su Hijo a pesar de estas luchas. Tu fe está madurando
a través de las luchas. Como en el gimnasio. Dicen, no pain, no gain. No hay dolor, no hay ganancia, ¿verdad? A veces cuando este ejercicio tiene que doler, tu fe tiene que ser puesta a prueba. Dice 1 de Pedro capítulo 1, para que vuestra fe, aunque ya no me acuerdo del versículo, hermanos, para que vuestra fe, habiendo sido puesta a prueba por el fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe tiene que ser probada. Y a nadie le gusta eso. Pero Juan nos dice, la esperanza que tenemos es que un día vamos a ver a Cristo cara a cara como Él es. Y adivina qué. Oh, te vas a parecer tanto a Él. De hecho, vas a ser como Él. Vas a ser como Él. Ahora déjame preguntarte. ¿El mundo puede darte algo así? Al final de su libro ella dice, oye, ¿qué extrañas tú de la iglesia evangélica? Ay, pues algunos cantos eran muy bonitos. Y también algunos convivios, la pasaba uno a gusto. ¿Será eso lo mejor que como iglesia hemos recibido? No una sola vez mencionando la persona de Cristo Jesús. Hermanos, la iglesia sin Cristo no es nada. Cristo, Jesús, es el tesoro por el cual vale la pena venderlo todo para tenerlo a Él. Jesús es el único en toda la historia de la humanidad que tiene lo necesario para darnos la vida eterna y transformarnos a su imagen a pesar de que estemos rotos, de que estemos sucios, de que luchemos con depresión, de que seamos chismosos, de que seamos rebeldes, a pesar de que no queramos seguirle a veces o de que tiremos la toalla. Cristo nunca va a tirar la toalla. Y Juan nos dice, hermanos, esto es lo que cuando estamos tan desanimados nos vuelve a animar. ¿Recuerdas el pasaje de Hebreos? Consideremos unos a otros. ¿Sabes lo que el otro necesita oír? No es simplemente, ay, te extrañamos. Sí, qué bueno que lo extrañamos, pero ¿sabes qué? Cristo sigue siendo fiel. No te desanimes. Él ha dicho, no te dejaré, no te desampararé. En medio de tu enfermedad, en medio de tu necesidad económica, acércate a Él porque Él tiene cuidado de ti. No te rindas. Cristo es suficiente para ayudarnos en nuestras luchas personales. Pero no solamente esto, Cristo también es suficiente para nuestros anhelos más profundos. Juan empieza a hablar a partir del versículo 4 y nos dice cómo es que esto se vive ahora en comunidad, esta santidad. Mira lo que es el versículo 4. Versículo 5 dice, sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Ahí te va. Juan ya nos ha dicho que aunque no somos perfectos, Él nos está perfeccionando y hay esperanza, porque Él está obrando. Pero hay un problema. Si tú vienes a la iglesia por tradición, pero en lo profundo de tu corazón las cosas de Dios así como que leer la Biblia, orar, cantar, es bien aburrido eso. Pero el pecado te llama la atención. Esos pecaditos que nadie sabe más que tú, ¿verdad? Los chismes, las lujurias, los malos pensamientos, todo eso. Si tú te gozas en el mal, a lo mejor la raíz y la razón por la cual esto es pura tradición para ti es que tú realmente no eres un hijo de Dios. Para amar a Dios, tienes que tener a Dios. Si tú te gozas en el mal, a lo mejor te traen, pero tú no vienes por tu propia voluntad. Juan dice, cuidado, el que practique el pecado es del diablo. Versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y otra vez, ¿qué nos ofrece Juan? Al Hijo de Dios, a Cristo Jesús. Él puede deshacer las obras del diablo. Todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, la semilla de Dios, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En eso se manifiestan los hijos de Dios, los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Pues ahí te va. Ok, si Cristo Jesús, una relación personal con Él, ya acepté a Cristo como mi Salvador, ¿ahora qué? Ahora eres parte de una familia donde tenemos que aprender
amar a Dios y amarnos unos a otros. ¿Cómo le vamos a hacer? Aquí está el siguiente punto. Dios ahora quiere demostrarnos el poder de su amor, cambiando pecadores llenos de odio en miembros de su familia, amorosos, sacrificiales, generosos y satisfechos. Mira lo que empieza a decir. Cuando venimos a Cristo, nuestro corazón está lleno de tantas luchas y también de odio. Todos nos caen gordos, ¿verdad? A veces aún tenemos odio en contra de nosotros mismos. No aguantamos a otros porque no nos aguantamos a nosotros mismos. Estamos amargados. Pero mira lo que dice el versículo 11. Dice, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Voy a preguntarte, cuando ves a la iglesia con todas sus deficiencias, ¿amas tú a la familia de Dios? ¿O dices tú, es que fulano me cae tan gordo? ¿Por qué? Porque siempre se siente en mi banca y ya sabe que es mi banca. Cosas tan pequeñas, ¿verdad? Pero a veces hacemos de cosas tan pequeñas cosas tan grandes. Dice, la medida de nuestra transformación es el verdadero amor. Jesús dijo, en eso sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabe que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Aguas. Si la amargura, el resentimiento, la falta de perdón, el odio domina tu corazón, esa es otra indicación de que a lo mejor no eres hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ¿cómo funciona nuestra relación con Dios? Somos como un vaso vacío que Dios tiene que llenar. Primero Dios tiene que llenarlo. Cuando invitamos a Jesús a ser nuestro Salvador, Él vive en nosotros. Pero no solamente para nosotros, Dios llena nuestra copa y se derrama para compartir con otros. Pero si tú no tienes a Jesús, eres un vaso vacío, siempre tratando de agarrar algo de los demás. Dame, dame, dame. Pero nadie puede llenarte. Pero si Dios vive en ti, ahora Dios quiere darte para que tú le des a otros el amor de Dios. En la iglesia habemos de todo, ¿verdad? Pero nunca falta el hermano o la hermana de que siempre que se queja. Nada es suficientemente bueno, todo sale mal. Siempre hay criticismo de todo. Pero déjame preguntarte, hermano, ya sabemos que hay muchos problemas. Todos nos damos cuenta. ¿Cuándo vas a ser parte de la solución? Es que pastor, ahí había basura. Ok, te presto la escoba. No, yo no tengo ese llamado. Pues, ahí estuvo, ¿verdad? Pues sí. Si tu fe no sirve, no sirve. Dios quiere que seamos cada uno parte de la solución. Y la solución es amando y sirviéndonos unos a otros. Mira, Juan continúa, dice, ve a tu hermano, considéralo, si alguien está desanimado, anímale, ámale. Dice en el versículo 6, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Cómo pones tu vida por otros? Sirviendo, ayudando, orando, animando, dando, yendo. Pero hay algunos de nosotros que lo único que damos es el regalo de nuestra presencia. Pues ya lo hicimos, ¿verdad? Bueno, sí calentamos la banca y en el invierno eso ayuda, pero de ahí en más. Dice, mira a Jesús, su ejemplo es que Él dio su vida por nosotros. Eso es lo que Dios quiere. ¿Cómo te das por otros? Así se demuestra tu fe. Dice, el que tiene, ahí te va. Personas generosas, versículo 7, dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hermanos, como iglesia, si Dios nos va a usar, tenemos que ser una iglesia donde el hambriento encuentra pan. No nomás, voy a orar por ti. Sí, ora por él, pero pues dale de comer, ¿no? Sirve. Vivimos en un lugar donde a lo mejor la gente tiene pan, pero vivimos en un lugar con una crisis de salud mental espantosa. Nuestros propios hijos luchan, muchos de ellos, nosotros mismos. Pero ¿sabes por qué a veces tenemos todas estas luchas? Porque decimos que creemos, pero no demostramos nuestra fe con hechos. Y lo que Dios quiere es que a las palabras de Dios le añadamos los hechos de Dios, que lo que hablemos ahora lo caminemos.
Tu espiritualidad no se demuestra por tradicionalismo o legalismo, se demuestra en la calidad de vida. ¿Sabes tú lo que la generación más joven realmente está buscando? Que tu fe sea auténtica y relevante, que se demuestre que tiene un impacto real. Nuestros hijos nos están viendo. Y uno de los síntomas más graves por los cuales los jóvenes dejan la iglesia y se apartan de la fe es que en sus casas ven una historia que contradice lo que sus padres dicen creer en la iglesia. Aquí en la iglesia, ¡ay, Dios te bendiga! Ahí en la casa, hay un problemón. ¿Quieres darle tú a tus hijos un legado de fe verdadero? Demuéstrale. Demuéstrale a tus hijos con tus acciones que tú crees lo que Dios dice. La generosidad es una expresión. Ay, el pastor nos va a pedir dinero. No, yo no te voy a pedir dinero. Dios te va a pedir tu dinero, tu tiempo, tus talentos, toda tu vida. ¿Para qué? Para que se la des a otros. En tu casa, en tu iglesia, en tu trabajo. Dios te ha llamado a morir a ti mismo para vivir para Él. Es lo que Jesús dice. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Y entonces, ¿qué me gano con todo eso? Ahí viene. La satisfacción de tu santificación. Cuando tú eres transformado a imagen de Cristo y mueres a ti mismo, entonces tú te conviertes en una persona como Él. Y mira lo que dice aquí. No más culpa, no más tratar de impresionar a nadie. Por fin sabes quién eres tú. Versículo 20 dice. Versículo 19. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestro corazón delante de Él. Dios te da la seguridad de quién eres delante del versículo 20. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Cuando tú sientes el peso de la condenación, la culpa en tu corazón, Dios es más grande que tu corazón. ¿Y sabes qué dice Dios? Escúchame bien. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando Dios está de tu lado, no te falta nada. Cuando tú mueres a ti mismo para Dios, ¿sabes qué te da Dios? Tú eres mi hijo, mi amado. En ti yo me complazco. Y hermanos, esa es la más profunda satisfacción. Versículo 23 dice, ese es el mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo de su Jesucristo, nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hay un estilo de vida más allá de los mandamientos de los hombres, que solamente los que tienen el Espíritu de Dios pueden vivir. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando tú estás siendo santificado por Cristo, su Espíritu Santo te da lo que tu corazón siempre ha anhelado. Llena tu copa y se desborda para compartir. Esa es la satisfacción de nuestra santificación. Entonces, déjame terminar con esto. Es mi reto para nosotros. Si tú le das a Dios tu devoción indivisa, sin competencia, serás libre para amar a otros, pero no motivado por tu propia hambre, por tus propios deseos, sino por la llenura de un corazón satisfecho con la satisfacción de Dios. No lo que tú quieres, sino lo que Él generosamente te da en Jesús. Oremos. Ahí en tu lugar, a lo mejor hoy viniste ya arrastrando la cobija y pensando, ya no puedo más. Para acercarte a esta mesa, yo quiero animarte a preguntarle al Señor, ¿cómo es que estas pruebas, cómo es que estas luchas, Dios quiere usarlas para que te acerques más a Él? A lo mejor es tiempo de crecer y hacer a un lado los pecados que tanto nos atraen. A lo mejor Dios quiere que vayas más allá, aunque no lo sientas, que tu obediencia no esté puesta en lo que sientes, sino en tu fe en la palabra de Dios. A lo mejor Dios simplemente quiere que vengas
y te refugies en su presencia donde Él pueda consolarte y sostenerte. Recordarte que porque Él está en tu vida, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento en Cristo Jesús. Padre bendito, te agradezco por este día. Gracias por recordarnos que el fundamento de nuestra fe no son tradiciones, sino la persona de Cristo. Gracias por recordarnos que nuestra fe se vive en comunidad, en amor, Señor, sirviéndonos, compartiendo, cuidándonos unos a otros, Señor, no desanimándonos, sino continuando unidos en ti. Gracias, Señor, porque a pesar de que somos imperfectos, tú nos amas y el pecado no define quiénes somos, tú defines quiénes somos, Señor Jesús.